Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en esta mañana de lunes, que es un lunes no hábil para la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos, pues ahora sí que gozando de un puentecito y otros que se vienen por ahí. Porque se recorren algunas fechas y porque nosotros acá en la universidad, bueno, también festejamos la autonomía universitaria. Me da mucho gusto recibirlos. Tenemos teléfonos en el estudio, tenemos teléfonos de WhatsApp para que si quieren mandarnos un mensajito y nos digan qué quieren escuchar, qué quieren ver, con muchísimo gusto. Ahí están apareciendo en el cintillo el 442-192-1293, 442-192-00, extensión 37120, y mensajitos de texto es a los teléfonos 442-344-1404 y 442-186-8869. Y bueno, pues el lunes pasado hicimos un paréntesis para dar tiempo, que por ahí estábamos, bueno, Maricruz andaba por ahí haciendo unas cosas, su servidora también, yo todavía sigo en casa, tuve un pequeño percance, pero ya estamos saliendo, gracias a Dios, así es que les saludamos con el gusto de siempre. Maricruz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy, muy bien, Mago, aquí cuidándote el changarro. Sí, ya me di cuenta. Qué curioso, ¿no? Que ahora estás tú en cabina y yo en casita. No, pero encantada, encantada de estar contigo y de continuar nuestra conversación. Claro que sí, seguimos hablando de mujeres y justamente estos días que nos ausentamos un poquito de la pantalla, Maricruz, pues sucedieron otras cosas también muy lamentables, ¿no? Como fue el hecho de la doctora de San Juan del Río, y bueno, otros ejemplos que pudiéramos poner de verdad muy lamentables, da muchísima tristeza que se sigan generando este tipo de cosas y yo no sé hacia dónde vamos o qué más hay que hacer. La verdad es que no lo sé, me parece que el pulso lo tienes tú, mucho más fresco que lo que pudiera decir yo. Bueno, sí, siempre es lamentable tener que reportar sobre un feminicidio, ¿no? En nuestro estado. La realidad es que es una realidad nacional de la que no hemos logrado escapar. Y sobre todo nos hace cuestionarnos si todas las acciones que se han llevado a cabo están siendo eficaces o no. ¿No? La creación de fiscalías especializadas en atención al feminicidio, como una que tenemos aquí en Querétaro, ¿no? Y en otros estados de la República. El hecho de endurecer las penas, por ejemplo, en la Ciudad de México la pena es elevadísima, ¿no? Para el delito de feminicidio, en Querétaro no es tanto todavía, pero mucho de esta idea del castigo, ¿no? Motiva reformas que imponen hasta 70 años de prisión, ¿no? Para ciertos Claro. delitos. El hecho de que tengamos protocolos especializados de atención a delitos que tienen importancia para las mujeres, para los bienes jurídicos de importancia para las mujeres, y ver qué tanto realmente se aplican, uno, y qué tan eficientes son. Porque creo que tenemos una situación en todas las instancias del Estado, hay una capacititis así tremenda, ¿no? Estamos Sí. capacitando todo el tiempo, seguramente a ti te ha tocado, a mí me ha tocado capacitar a muchas instancias públicas, pero no tenemos realmente una forma de medir y evaluar qué tanto esa capacitación está realmente teniendo una repercusión y un cambio, ¿no? Claro. Con respecto al tema del feminicidio en Querétaro en particular, bueno, tanto el fiscal general actual como el fiscal anterior hablaban de que en Querétaro todos los feminicidios se resolvían. Y aparentemente todas las carpetas de investigación que se abren por feminicidio las resuelven. El tema es que quedan muchas otras carpetas de investigación que se abren por homicidios dolosos, por ejemplo, que nunca tienen un resultado, ¿no? Entonces, podríamos decir que esa frase es un poco engañosa, porque además hay muchos feminicidios que ocurrieron antes de esta administración que nunca tuvieron una respuesta. Entonces, creo que sí, hay que ver qué es lo que está ocurriendo y también ver cómo las nuevas reformas constitucionales y las nuevas reformas a las leyes secundarias federales que se tendrán que armonizar en Querétaro pueden ayudar a resolver estas situaciones. Claro, por supuesto. Ahorita que tú hablabas de esto, Maricruz, a mí me parece que
Fíjate que yo he sido siempre contraria a cómo piensan los legisladores o a cómo piensan unas personas en el sentido del aumento de las penalidades. A mí me parece que el aumentar penalidades no nos conduce a muchas cosas. Yo creo que lo que deberíamos de hacer es tener una mejor educación o una muy buena educación y tener programas preventivos, pero programas preventivos que realmente nos aporten y nos ayuden, porque de repente sale por ahí un programa preventivo, dura unos 3, 4 meses y después ya se nos olvidó, ¿no? O a la autoridad ya se le olvidó. Y luego cuando tú preguntas por los programas preventivos, dicen, bueno, pues sí, es que aquí está el programa, pero no lo podemos echar a andar porque no hay dinero, ¿no? Y entonces, pues le invierten más a otras cosas que realmente a lo que necesitamos y a lo que es urgente que esté no solamente en el tintero, que lo podamos poner en práctica. Sí, fíjate que efectivamente una de las cosas que falla mucho es el tema de la prevención, ¿no? Como tú sabes, Claro. el artículo primero constitucional habla de las obligaciones de las autoridades y dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Y además, no solamente eso, sino que también tienen la obligación de investigar, prevenir, sancionar y Claro, erradicar violaciones a derechos humanos. Y si nos claro. ponemos en la situación de las mujeres, pues hay muchísimos derechos que por el hecho de ser mujer muchas veces nos son violados o nos son negados simplemente por esa razón, ¿no? Y Ujú. no me voy a meter al tema de violencia nada más, pero por ejemplo el derecho a la educación, ¿no? Un derecho que damos por sentado desde hace muchísimos años, está en el 3 constitucional. Sin embargo, todavía vivimos en una sociedad donde muchas veces a las mujeres se les niega el acceso a la educación por el hecho de Sí, ser mujer, sobre todo en comunidades rurales, en comunidades indígenas, etcétera. Entonces no se está trabajando en cosas tan básicas como podría ser que las niñas puedan ir a la escuela, ¿no? Entonces, si ahí claro. nos vamos a otras cosas que parecieran menos importantes, como es el hecho de atender las situaciones de violencia, pues entonces nos damos cuenta de que pues, nos falta muchísimo, que seguimos haciendo leyes, que seguimos haciendo reformas, pero que no tenemos manera nuevamente de medir el impacto que estas tienen o de simplemente darnos cuenta si efectivamente las autoridades las están respetando y solamente tenemos un libro que se vuelve de buenos deseos, ¿no? Como podría ser la Así es. Constitución mexicana. Entonces, creo que allí tenemos una situación que tenemos que atender. El tema de la prevención va más allá de solamente pintar una barda de morado o de hacer un discurso muy bonito el 8 de marzo y otro el 25 de noviembre, como nos ocurre, ¿no? Sí, Que así es es. estos discursos pues que son de dientes para afuera, que Claro, realmente así no es. comprenden qué es de lo que se trata y que por supuesto no se enfocan en cambiar la condición y posición de las mujeres frente a la sociedad y frente al Estado. Entonces creo que allí Ujú. tenemos un área de oportunidad enorme y pues sí, desafortunadamente es más sexy, ¿no? Así le digo yo, hacer una reforma al artículo penal de feminicidio y elevar la pena y ahora Claro. inventar hasta castraciones químicas y un montón de Ujú, cosas, ujú. ¿no? Que además son violatorias de derechos humanos, que hacer realmente el trabajo de piso, donde por supuesto se tiene que trabajar en la educación, pero no solamente en educación de niños y niñas, en la Claro, educación de la sociedad completa para entender y ver a las mujeres como personas sujetas de derecho. así es. Y sabes también que, Maricruz, me llama a mí mucho la atención, sobre todo cuando ves cosas, que hoy vemos muchas cosas en redes sociales que tienen que ver con las mujeres. Uno de ellos, así me enteré yo, ¿no? De esto que pasó en San Juan del Río. Y pero pareciera que las autoridades no tienen la sensibilidad que requeriría tener una autoridad, sobre todo autoridades que tienen que ver con fiscalía, ¿no? Que son las que finalmente investigan los delitos. Me parece que no tienen la sensibilidad y me parece que no tienen la empatía. ¿Por qué? Porque estos y otros delitos, por ejemplo, veía yo ayer que habían encontrado el cuerpo de una señora desaparecida en otro estado de la República, lo encuentran aquí. Entonces, me llama mucho, mucho esto la atención, porque dices, entonces, ¿por qué ponen a una autoridad con esas características que no tiene la más mínima idea de lo que va a hacer y que posiblemente ni le gusta el trabajo que está haciendo?
Entonces, por ahí también me parece que es otro camino que tendríamos que recorrer y yo creo que, por ejemplo, al fiscal, tendríamos que elegirlo también la ciudadanía o tendría que elegirse y que fuera una persona que realmente conozca el trabajo de la fiscalía, ¿no? Porque, bueno, dicho sea de paso, el fiscal en turno, yo de manera muy personal, me parece que no tiene la menor idea de lo que es la fiscalía, ni de lo que son los delitos, ni cómo se llevan a cabo los trámites. Ya no hablemos de otras cosas, ¿no? Pero me parece que también ese es un punto clave que deberían de existir, no solamente en las fiscalías, sino en otras instituciones que se dedican también al trabajo con mujeres, a la protección de mujeres, a ayuda a las mujeres. Sí, mira, estoy de acuerdo contigo en varios puntos. Creo que efectivamente una de las cosas que nos ha faltado es capacitar y en sensibilización, ¿no? Creo que algo que ocurre y ocurre con muchísima frecuencia es que, y no olvidemos, que fiscalías, todos los fiscales y las fiscalas al final de cuentas son personas, ¿no? Que en muchas ocasiones trabajan una cantidad extrema de horas que para cuando tú llegas a que te reciban ya llevan 48 horas sin dormir, que no tienen, que atienden una cantidad enormísima de casos. Si no me equivoco, el año pasado, tan solo en 2023, se abrieron más de 54,000 carpetas de investigación. Y habría que ver cuántas carpetas de investigación corresponde por cada persona, ¿no? Y cuántas horas de trabajo está realmente tratando de resolver delitos que pueden ir desde cosas que nos parecen muy tontas, como quien tiene que ir a reportar la computadora que dejó en el taxi y que no logra recuperar, ¿no? Para que el seguro se la pague, hasta delitos muy, muy graves, como pueden ser un homicidio, un feminicidio, situaciones de violencia sexual infantil, etcétera, ¿no? Entonces, primero que nada es la carga de trabajo. Yo creo que ahí tenemos un tema. Segundo es la negativa de utilizar tecnologías, y quienes han ido a los juzgados, y no me dejarán mentir, pues tú vas y te sientas, ¿no?, con una persona que estudió Derecho a que tome dictado. Entonces, no tiene la posibilidad de, mientras está tomando dictado, hacerte las preguntas pertinentes para realmente ir entendiendo qué es lo que tú estás denunciando. Y eso yo creo que es importante. Entonces, todas las entrevistas ya se podrían grabar y no necesitaríamos, ¿no?, esta necedad que tenemos de que se escriba algo. Y yo muchas veces cuando acompaño a las víctimas en esos momentos como asesora jurídica y nos enseñan la denuncia, le digo, perdóneme, esto no dijo y además le falta un montón, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. La otra es que no hemos entendido bien cómo funcionan los mecanismos alternos de solución de controversias y nos los imaginamos como si fueran careos, y no son careos. Son acciones que permitan a las partes llegar a una resolución satisfactoria en delitos que tienen más que ver con el patrimonio, siempre que no haya violencia, ¿no?, principalmente, pero que están mediados por especialistas, por expertos y expertas, y además que son voluntarios, no te pueden obligar a participar, ¿no? Entonces, como que no hemos dado difusión a este tipo de situaciones o a este tipo de mecanismos, y que podrían ayudar a descargar mucho de lo que la Fiscalía tiene encima, ¿no?, para cosas más sencillas y para llegar a acuerdos reparatorios. Lo otro que tampoco se han dado cuenta, que no hemos entendido, es lo que significa la reparación integral del daño. Y muchas veces la Fiscalía cree que hasta que no haya una sentencia y no se tenga a quién cobrarle, entonces empieza la reparación del daño. La reparación del daño empieza en el momento en el que una persona denuncia el delito. Ahí debe de iniciar. Y eso también va de la mano con la Comisión Estatal de Víctimas. Si tenemos una Comisión Estatal de Víctimas que tiene muy pocas personas para dar acompañamiento a los casos de delitos, pues evidentemente no tenemos suficientes asesores y asesoras jurídicas de víctimas públicas. Y además no hemos comprendido que esa asesora y asesor jurídico público, que además es una persona que tiene juega un papel importante en un juicio, no tendría por qué ganar menos que un defensor público, que es lo que ocurre ahorita. Claro. En teoría deberían de ganar exactamente lo mismo y tener las mismas prerrogativas, etcétera, para poder llevar los casos de la mejor manera, porque al asesor jurídico de víctimas además le toca en mucho el tema de garantizar que a la víctima se le restituyan sus derechos y también aquellos bienes o situaciones donde pudo o ha sido dañada, ¿no?, como puede ser
garantizar que tenga acceso a la salud, etcétera. Entonces, creo que aquí tenemos una situación, ¿no? No creo que el fiscal, y yo he tenido la oportunidad de hablar con él, sea una persona que desconozca. La realidad es que es una persona muy inteligente, con mucho conocimiento, pero que acaba de llegar a dirigir un enorme monstruo que es la Fiscalía. La Fiscalía es gigantesca, tiene una cantidad tremenda de áreas, ¿no?, que se dedican al tema de la procuración de justicia, que van desde peritos y peritas, ¿no?, que tienes que supervisar que los peritajes se hagan de manera correcta, policías investigadores del delito, que luego lo que van es que te digan, pues dígamelo todo, ¿no?, y entonces tú le sueltas y no investigan realmente, etcétera, ¿no? Tienen áreas de capacitación y además están en muchas zonas del estado. Entonces, tenemos muchas fiscalías especializadas en Querétaro, en la Querétaro capital, que son, bueno, qué bueno que existen, pero en la zona serrana, por ejemplo, en Landa de Matamoros o en Jalpan, la misma persona que va a llevar un feminicidio también atiende a vigiato, ¿no?, el robo de vacas. Entonces, necesitamos fiscalías especializadas. Y si luego de ahí nos vamos a juzgados, pues entonces también necesitamos tener una impartición de justicia que tenga el conocimiento para hacerlo con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, que entienda la interseccionalidad, que realmente aplique la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de cómo juzgar casos donde el hecho de ser mujer te coloca en desventaja, y no siempre lo vemos, y no nada más en lo penal, tampoco lo vemos en lo familiar, ¿no? Tenemos 15 personas registradas en el registro de deudores alimentarios. ¿Tú honestamente crees que en Querétaro solamente 15 hombres no han pagado su pensión alimenticia? O sea, entonces hay mucho por hacer, tenemos leyes muy buenas, pero sí implementarlas nos está tomando más tiempo del que debería. Perdón, no te escucho, Mago. Sí, apagué mi micrófono porque por acá estaban haciendo ruido. Oye, solamente quería comentar el comentario, retomar el comentario del fiscal. El fiscal que tenemos no es penalista, ese era mi cuestión, y ese siempre ha sido mi pregunta, ¿no? Necesitamos una persona que sea penalista y que tenga ya el conocimiento de muchos años, porque sí, por supuesto lo conozco, sé que es un chavo inteligente, porque es un chavo, no es una persona madura, es un joven todavía, pero sí necesitamos, Maricruz, para este tipo de cosas, o sea, para un monstruo como el que tú dices, como es nuestra fiscalía, pues sí necesitamos un penalista que ya tenga un tiempito recorrido y que también te decía yo, que tengamos la sensibilidad para poder tratar este tipo de casos, porque a mí me da la impresión de qué es lo que nos hace falta, sensibilidad y empatía ante este caso, no solamente de feminicidios, sino de muchos otros más que tienen que ver con gentes desaparecidas, no solamente mujeres, sino también de hombres. A mí me parece que por ahí es donde también tenemos una gran brecha que pues de alguna manera tendríamos que ir haciendo que esa brecha vaya disminuyendo poco a poco, porque tampoco podemos de la noche a la mañana hacer algo que en muchos años no se ha podido hacer, ¿no? Y que con muchas, así como que arrastrando, se vienen haciendo muchas cosas. No, y tienes toda la razón. En ese sentido, sí es verdad que sí se requiere tener una empatía muy, incluso institucional, ¿no? Que les enseñe cómo es que se debe tratar a una persona, etcétera. Porque algo que sí ocurre, y en eso te doy totalmente la razón, es que muchas veces el trato que las personas reciben cuando van a presentar una denuncia o una demanda, te digo, los familiares también pasa, pero una denuncia principalmente es que son tratados, hay atentados contra su dignidad humana, ¿no? Seguimos teniendo estos cuestionamientos de la ropa, de dónde andaba, ¿no? Para que se inicie, por ejemplo, un protocolo ALBA, que es esta búsqueda de mujeres, tanto adolescentes como adultas, que pudiesen estar en una situación de riesgo, pues tú como familia casi tienes que ir a convencerlos de que ella puede estar siendo víctima de un delito, ¿no? Y a veces no se activan de la manera que se deberían de activar. Lo mismo pasa con el protocolo Amber. Además del abuso que se hace de los procedimientos penales por parte, sobre todo, y digo, yo defiendo mujeres, entonces me van a disculpar, ¿no? Si no estoy diciendo pero también los hombres se pueden ver en esta situación,
pero principalmente las mujeres, donde son acusadas por sus exparejas, por ejemplo, de robo, ¿no? Cuando ellas están a cargo de los niños y a lo mejor se llevaron la cuna o se tuvieron que llevar la ropa de los bebés y las acusan de robo. Entonces, hay un uso muy terrible, muy nefasto de la fiscalía, del derecho penal, para tratar de obligar a las mujeres, por ejemplo, a llegar a acuerdos en cuestiones familiares, ¿no? Entonces, Fiscalía también tendría que tener cuidado en estas cosas y no volverse de alguna manera parte de una situación que se debería estar resolviendo en juzgados familiares y que se abusa de la denuncia penal. ¿Para qué? Para obligar a una de las partes, sobre todo a la que está en desventaja, a ceder en ciertas cosas, ¿no? Entonces, en eso te doy totalmente la razón. Sí, y fíjate también otra cuestión, Maricruz, que muchas veces las mujeres no quieren ir a las fiscalías o no quieren ir a las instituciones, por lo que nosotros conocemos y que ellas también lo conocen, la famosa revictimización, ¿no? Y, híjole, la serie de preguntas que te hacen cuando tú ya lo dijiste, porque ya hubo una declaración de por medio, ya lo dijiste, y te preguntan de tal manera como que te hacen sentir culpable, ¿no? De que tú fueras la culpable de que te haya sucedido lo que pasó. Claro. ¿No? Entonces, esa es otra parte que también no hemos entendido y que a mí me gustaría que con esta parte de la revictimización pudiéramos empezar a ir cerrando este programa del día de hoy, Maricruz. Y si tienes oportunidad, me gustaría que para el siguiente lunes, ya que estemos todos ahora sí completamente en vivo, espero que ya no pase ningún incidente más, pudiéramos cerrar. Nos faltaría mucho, la verdad es que tendríamos que estarnos aquí muchos programas para hablar en particular de muchos temas que tienen que ver todavía con estas cosas de las mujeres, de los ilícitos, de los delitos, de los feminicidios, mucho. Pero sí me gustaría que habláramos de esto, de la revictimización, porque pareciera que los protocolos no los conocen. Y entonces, que con eso pudiéramos cerrar la siguiente semana ya este tema de mujeres y poder abordar otros temas que también son por demás importantes. Sí, creo que, mira, el tema de la revictimización es algo que tenemos que comprender, que sí, efectivamente se vuelve una manera de descorazonar a las mujeres que quieren ir a presentar una denuncia, porque no solamente son revictimizadas dentro de las fiscalías, pero además son revictimizadas por sus familias y por sus comunidades, ¿no? Le hemos pasado la responsabilidad de lo que le ocurre, de lo que experimenta a la víctima, y hemos dejado de poner atención a que los únicos responsables de la violencia que ejercen son los agresores. La víctima no es responsable de la violencia, no la provoca, nadie tendría por qué dañarla en su integridad ni física, ni psicológica, ni en su salud, ni nada. Y eso es algo que tenemos que ver. Y sobre todo cuando viene de una institución, por supuesto que se vuelve un impedimento para poder llevar tu caso ante una institución pública donde efectivamente te sientes culpable o donde eres tratada como evidencia. Porque en los delitos que tienen que ver con violencia sexual, ¿no? Si ellos pudieran, las meterían en una bolsita de plástico y las dejarían guardadas en una gaveta, ¿no? Y no te ven como una persona que está siendo afectada en su proyecto de vida, está siendo afectada en su dignidad y en sus derechos, cuando es víctima de un delito. Así es. Bueno, Maricruz, pues se nos acaba el tiempo. Quisiéramos quedarnos aquí mucho más, pero ya sabes que aquí corre el tiempo, ¿no? En radio y televisión. Te agradezco mucho, Maricruz, que estés aquí con nosotros y nos vemos el próximo lunes en el mismo canal. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar pendientes de este programa Foro Jurídico UAQ. Nos vemos la próxima semana. Que disfruten de este día. Muchas gracias y hasta la próxima. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.